¿Por qué el Triángulo de las Bermudas es tan misterioso? ¿Es cierto que hay extraterrestres en el lugar? ¿Es cierto que la gente desaparece? ¿Pero por qué eso? ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver en este video todos estos misterios y algunas explicaciones científicas que muestran por qué el lugar es tan misterioso y hasta incluso peligroso. ¿Ya conoces todos estos misterios del Triángulo de las Bermudas? En este video vas a saber de todo, pero ya te digo que hay algunas cosas que pueden ser asustadoras. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Hemos oído de diversas fuentes decenas de historias sobre barcos y aviones desaparecidos, siempre rodeados de misterios. La historia de lo que llamamos el Triángulo de las Bermudas, en realidad, comenzó en 1964. El nombre fue usado por primera vez por el autor estadounidense Vicente Guedes en una revista para describir un área en formato de triángulo en el Océano Atlántico al largo de la costa de Florida. Tiene una superficie de 500,000 kilómetros cuadrados. El área está formada por un triángulo que se encuentra entre Florida, Puerto Rico y Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una zona donde muchos barcos y aviones desaparecen misteriosamente. Aunque existan lógicas para la mayoría de los desaparecimientos como tormentas, errores humanos y fallas mecánicas, todavía hay muchas teorías de la conspiración y leyendas que involucran cosas como extraterrestres, portales a otro universo y actividad paranormal. No obstante, estas teorías no tienen base científica y no han sido comprobadas. En resumen, el Triángulo de las Bermudas es una zona conocida por desapariciones, pero no hay suficientes documentos que respalden las teorías misteriosas. Sin embargo, ya han sido más de 100 casos de desapariciones a lo largo de los años. ¿Pero por qué tanta atención? ¿Es acaso solo allí donde ocurre esto? ¿Realmente sabemos qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué es leyenda y qué es realidad? ¿Será cierto que barcos, aviones y personas desaparecen en esta zona geográfica del planeta sin dejar rastros? Calma, te contaré todo lo que sabemos sobre este asunto tan espeluznante. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal, porque son antiguos los casos de desaparición en el lugar. En 1951, un avión carguero, también perteneciente a Estados Unidos, desapareció en la región sin emitir ninguna señal. Teóricamente, las condiciones de vuelo eran ideales y no hubo una explicación plausible para el súbito desaparición del avión, que llevaba consigo más de 50 personas. Hubo posteriormente otros casos de desaparición, naufragios y muertes en el lugar. Y los casos continúan hasta los días de hoy. En enero de 2021, la Guardia Costera de Florida hizo un anuncio declarando que una embarcación que viajaba rumbo a Florida había desaparecido después de salir el día anterior de las Bahamas. Después de 84 horas de intensa búsqueda, la pesquisa fue cancelada sin rastros de la embarcación ni su tripulación. Una explicación muy comentada es que hay burbujas de gas metano atrapadas en el subsuelo que serían liberadas durante temblores y podrían provocar explosiones, con la ocurrencia de una chispa eléctrica. Eso es científicamente posible, pero hay un problema. ¿Sabes cuál es ese problema? No te preocupes que te lo contaré, quédate con nosotros. Hasta donde se sabe, no hay vestigios de reservas de metano en el Triángulo de las Bermudas. Hoy, en los últimos años, grupos de especialistas y científicos de la Universidad Británica, cansados de los misterios que rodean al lugar, decidieron estudiar los asuntos. Creen que uno de los miles de motivos para tantos eventos misteriosos podrían ser fenómenos más comunes, como tormentas, que explicarían una gran parte de los naufragios. La región también tiene aguas oceánicas cálidas, un componente esencial para la formación de tormentas y olas severas a gran escala, que pueden llegar a 30 metros de altura, incluyendo huracanes. Sin mencionar que en el pasado no había imágenes satelitales para saber cómo era el clima en la región donde iban a navegar o volar. Incluso, muchos pueden haber ocurrido lejos del Triángulo de las Bermudas. En el laboratorio, recrearon una réplica de algunos barcos que desaparecieron allí y simularon las grandes tormentas que ocurrieron en el lugar. Y adivina qué, ninguno de ellos resistió.
Pero ¿qué hay de la explicación sobre nunca encontrar restos de estos naufragios? Según ellos, las ondas y tormentas allí son tan violentas que podrían fácilmente destrozar un gigantesco navío en miles de partes, haciendo casi imposible encontrar algo, ya que la agitación del océano dispersaría los restos fácilmente. Pero no solo desaparecen navíos allí, también aviones. ¿Cuáles serían las explicaciones para esto? Entonces, ahora vamos a entrar en otras teorías. Un científico australiano sostiene, después de mucho estudio, que no hay ningún misterio en este lugar. El científico sostiene que todo se reduce a que muchos aviones y navíos no deberían pasar por allí debido a las fuertes tormentas. Pero a pesar de eso, según él, el Triángulo de las Bermudas es una ruta muy transitada, y si comparamos la cantidad de navíos y aviones que pasan por allí con tanta frecuencia y no les sucede nada con la cantidad de los que desaparecen, la cantidad de los que pasan ilesos es miles de veces mayor que la cantidad de los desaparecidos. También dicho que la cantidad de incidentes que han ocurrido allí es incluso menor a la de otros lugares de la Tierra. Sin embargo, se ha creado un misticismo alrededor del Triángulo de las Bermudas y las personas le dan más atención a lo que ocurre allí que a cualquier otro lugar. Y cuando le preguntaron sobre uno de los casos más misteriosos que ha ocurrido allí, el vuelo 19, donde los aviones de la Marina de los Estados Unidos pasaron por allí en 1945 para una misión de entrenamiento, los aviones perdieron contacto con la base y desaparecieron. Poco después, los aviones que fueron enviados al rescate también desaparecieron. El científico argumenta que simplemente fueron derribados, se quedaron sin combustible o fueron derribados por tormentas. También dijo que cree que la teoría del gas metano es posible. La cantidad de gas allí es tan intensa que hace que el agua sea menos densa, haciendo que los barcos se hundan, y también que la cantidad de gas era tanta que llegaba a salir del agua, formando una densa y fuerte nube de gas tan caliente que, llevada por el viento, podría derribar aviones si entraran en contacto. Su teoría fue aceptada por muchos otros científicos. Triángulo de las Bermudas. Misterios resueltos. El expiloto estadounidense indica que los aviones que desaparecieron en 1945 cayeron al mar debido a la simple falta de combustible, y que al comparar la cantidad de aviones y barcos desaparecidos en el área desde el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la proporción es exactamente la misma que en cualquier otro lugar del mundo. En esa época, los registros técnicos y las preocupaciones por la seguridad eran menores. Muchos aviones y cuerpos nunca fueron encontrados, ya que es muy difícil encontrarse, incluso con la tecnología utilizada para este tipo de rescate marítimo que ha evolucionado mucho. Es como buscar una aguja en un pajar. ¿Imaginas en esa época? Pero para aquellos que les gusta una teoría de la conspiración, hay un teórico llamado Charles Berlitz, que escribió un libro sobre el Triángulo de las Bermudas publicado en 1974. Y en su libro explica que los desaparecimientos y misterios que siempre han ocurrido allí se deben al hecho de que es un área dominada por los extraterrestres. Para él no tiene nada que ver con la ciencia, solo abducciones alienígenas. Y según él, la otra opción serían los viajes en el tiempo que suceden allí. Claro, muchos le creen, pero otros tantos lo consideran loco por sus teorías. ¿Y tú crees que es posible? Hasta Steve Spielberg, uno de los directores más famosos del cine, se basó en las excéntricas teorías e hizo referencia al lugar en una de sus películas, Encuentros cercanos del tercer tipo, una cinta sobre extraterrestres. En la película, muestra a la tripulación del célebre vuelo 19 siendo secuestrada por alienígenas, lo cual en su momento ayudó bastante a difundir e intensificar la fama del lugar como un sitio misterioso y peligroso. Así que, resumiendo, no negamos que el lugar es de muchos accidentes y desapariciones de naves y aviones. Pero cabe recordar que dijimos que ahí es un área de mucho paso de embarcaciones. Sumado al hecho de las grandes y peligrosas tormentas, sí ocurren bastantes accidentes, pero no más que en otros lugares. La proporción es la misma, o incluso menor, que en varios lugares del planeta.
¿Hasta por qué? Si fuera tan peligroso y misterioso, ¿por qué hasta hoy no han encontrado una forma de prohibir o evitar los pasajes en este lugar? O incluso, con las tecnologías actuales tan avanzadas, encontrar una forma de saber lo que pasa, ¿no es verdad? Simplemente porque no hay misterio alguno más allá de lo que pasa en varios otros lugares. El Triángulo de las Bermudas solo tiene una fama exagerada por las teorías de la conspiración en torno al lugar. Mas, a pesar de todo, sabemos que existen todavía muchos casos sin explicaciones en que incluso estudiosos y científicos no tuvieron argumentos. Volveremos con más vídeos sobre esos casos sin soluciones. Mas, ¿y tú? ¿Tienes tus teorías sobre lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas? ¿Crees que realmente el lugar es misterioso o crees en las explicaciones científicas?